Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. No, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy la hermana Mónica Lara. Una disculpa, estamos retomando el video en vivo. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y bueno, a causa del terremoto que tuvimos, hemos tenido problemas con el internet, pero ya estamos retomando, gracias a Dios, y estamos en nuestra transmisión. Bendiciones a Fabita de Bapa, que nos sigue viernes a viernes, igual que tantos hermanos que cada semana se conectan con nosotros para escuchar la palabra de Dios a través de estos estudios bíblicos, donde buscamos la voluntad del Señor para ponerla por obra. Bendiciones a Eduardo López también. Y quiero hacer una mención especial, agradecer sus oraciones, especialmente a los hermanos de Panamá y a todos los hermanos que alrededor del mundo están orando por nuestro país, que sufrió esta semana un segundo terremoto mucho más fuerte que el primero, y bueno, han habido muchos muertos. Gracias por sus oraciones. Mando un saludo y bendiciones también a todos los hermanos que están en la Ciudad de México, en Morelos, en Oaxaca, en Puebla, en Chiapas, que han sido afectados, y en lugares aledaños que han sido afectados por este terremoto. Dios tiene el control. Dios tiene el control. También mandamos saludos y bendiciones a Puerto Rico y Cuba, Estados Unidos, todos estos lugares que han sido afectados por los huracanes. El Señor, nuestro Dios, tiene el poder y el control sobre toda la creación, y Él es capaz de convertir la peor pesadilla en una bendición para nuestra vida. Así que oramos por todos para que Dios bendiga a su pueblo en medio de estas situaciones, y como dice su palabra, que si nos inclinamos, nos arrepentimos de nuestros malos caminos, oramos y clamamos al Dios Altísimo, Él nos perdona y sana nuestra tierra. Así que bueno, estamos unidos clamando por estas naciones. Sabemos que los tiempos se acercan, los tiempos que marca la Biblia se acercan en la agenda de Dios, y pues muchos desastres están pasando. Sin embargo, todo ayuda para bien a los que amamos a Dios. Así que estamos con ustedes y oramos. Gracias por sus oraciones. Gracias a tantos países que han mandado ayuda a México. Les bendecimos. Nuestro país, quiero decirles algo. Nuestro país es mucho más que toda esa basura que promueven a través de Hollywood y las películas de calaveras y de Día de Muertos. Todo eso que sí se celebra y mucha gente lo celebra, pero nuestro país va más allá. Gracias a Dios que el Dios Todopoderoso al que nosotros servimos es el que gobierna en esta nación como alrededor del mundo. Así que bueno, pues bendiciones. Y les recordamos que nuestros estudios quedan grabados ahí en nuestras páginas Cristianos Unidos, en nuestra página hermana Mónica Lara, y también los pueden encontrar ahí grabados en la página Escuela de Capacitación Bíblica hermana Mónica Lara. Bendiciones, y les pedimos que pues nos saluden por ahí y sigan comentando de dónde se conectan. Mandamos saludos a Europa, a América, a Australia, a Asia. Por ahí nos saludaron el viernes pasado de Alemania,
bendiciones de España, en Francia, en Argentina, Chile, en Estados Unidos, en diferentes ciudades, Washington, Texas, y bueno, por ahí los saludamos también en Cuba, en Puerto Rico. Sean todos bienvenidos. Ecuador, todos bienvenidos, y la Ciudad de México. Hoy tenemos un tema que se llama Un nombre, un destino. Y acabamos de leer el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, versos del 11 al 16. Y quiero recordar lo que leímos. Dice la palabra de Dios: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sabemos de quién está hablando, ¿verdad? De Jesús. Pero hay algo muy importante, y quiero hacer énfasis donde dice se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él, Jesucristo, las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Les recuerdo que pueden leer ahí el Día de la Ira de Dios. Pueden ver los videos del Día de la Ira de Dios, se los recomiendo, porque, bueno, muchas cosas están sucediendo. Pero aquí quiero enfatizar que varias veces el Señor hace referencia a su nombre. Bueno, dice que algunos no lo conocen, pero su nombre llama el Fiel y el Verdadero, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como decíamos, el tema es un nombre, un destino. Y cuando Dios nos llama, lo hace por nuestro nombre. Para Dios el nombre es importante. El nombre significa mucho. De hecho, la Biblia dice que Él nos lleva por sendas de justicia por amor de su nombre. Y sabemos que Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, está hablando de Jesucristo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios nos revela más de 350 nombres que lo describen. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos ver cómo el Señor nos revela sus nombres. Inclusive allá en Apocalipsis dice que tiene un nombre que no conocemos. Dios tiene nombres que ni siquiera conocemos. Pero si recordamos, el nombre de Dios se manifiesta como Rafa, que es nuestro sanador, como Jairé, que es nuestro proveedor, como Nisi, que es nuestra bandera o nuestro estandarte. Pero Jesús es el nombre sobre todo nombre. Está sobre todo. Por eso dice la Biblia en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dice en Mateo 1:21, cuando profetizan a Jesús, y dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Cuando el ángel le profetiza a María, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que como nos damos cuenta, quiere decir el Salvador, el Mesías. Bendiciones a Liduvina Rijo, bendiciones hasta Filadelfia. Y bendiciones, y oramos por República Dominicana también. Así que mandamos un abrazo a todos los hermanos que nos ven por ahí. Sí, señora.
Estamos de nuevo. Una disculpa, les comentamos que de repente salimos de nuestra transmisión porque hay algunos problemas. Estamos orando y aquí intercediendo, mi hija también, para que la conexión siga. Bueno, decíamos que el nombre significa mucho. Por eso Dios siempre hace énfasis en su nombre y en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que para Dios el nombre es muy importante, porque el nombre, mi querido hermano, mi querida hermana, determina muchas cosas. El nombre nos da identidad, ¿verdad? Cuando nos presentan a una persona, cuando la presentamos, siempre decimos, bueno, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿O quién es esa persona? El nombre nos da identidad. El nombre crea lazos entre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, como padres les ponemos el nombre a nuestros hijos, un nombre que represente algo y crea un lazo. Y nos empezamos a conocer, ¿verdad? Cuando tenemos amigos, pues sabemos su nombre. Y eso crea una afinidad, empieza a haber una relación. Cuando un hombre o una mujer están enamorados, bueno, pues escriben el nombre con corazoncitos o cosas así de la persona amada. Y entonces crea lazos. El nombre es lo más importante en un ser humano. En nuestra acta de nacimiento tiene que decir el nombre para que tengamos una identidad como ciudadano. Entonces también nos da dirección y ahorita vamos a ver, porque para Dios es muy importante ese nombre y a veces no nos damos cuenta de lo que hemos vivido o hemos pasado y no nos damos cuenta que se relaciona con el nombre o como nos han llamado muchas veces. Lo que estamos viviendo. También es una representación el nombre. Sabemos quién es una persona por su nombre, ¿verdad? Nos representa, nos da reconocimiento. Y a veces es bueno o malo ese reconocimiento. Por ejemplo, si yo les menciono a Hitler, pues yo creo que la mayoría de gente sabemos quién fue ese perverso. O si menciono a Cleopatra, a Julio César, pues sabemos que son gente histórica, importante, que hicieron grandes cosas, como Napoleón. Algunas no son tan positivos, pero un nombre da identidad y da reconocimiento a una persona, o Einstein, por ejemplo, o la princesa Diana, pues casi todo el mundo sabe quién era. Y si nos vamos como cristianos a la Biblia, a lo que hemos aprendido, pues cuando decimos Pablo, sabemos también, no solo le da reconocimiento, sino podemos identificar el corazón, el espíritu de una persona o también su trayectoria, también su propósito en esta tierra. Por ejemplo, vemos a Elías. Con el solo nombre sabemos quién era, Esther, Débora o una perversa Jezabel, ¿verdad? Así que el nombre es muy importante. Dice Colosenses 3:17, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto quiere decir que nuestro nombre nos pertenece y nos identifica, y a tal punto que también podemos dar autoridad o dar un poder, por ejemplo, un poder notarial a otra persona para que actúe en nuestro nombre. ¿Esto de dónde viene? De Dios. Jesús nos da poder para actuar en su nombre, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar el evangelio, para hacer todo lo que hagamos, dice ahí, lo hagamos en el nombre de Jesús. Imagínense lo importante entonces que es nuestro nombre, y muchas veces no nos damos cuenta. Generalmente los padres
o los abuelos o la gente cercana le escogen el nombre a los recién nacidos. Algunos antes de tener hijos, bueno, pues ya tienen los nombres por ahí apartados, ¿no? Para que nadie les gane en la familia. Pero a veces esos nombres no son muy favorecedores. Algunas personas les ponen nombres a sus hijos como homenaje a algún familiar o alguna persona conocida, como artistas o algún héroe de película. Y créanme que aunque algunos son buenos, algunos no son tan favorecedores. Al contrario, los marcan a esas personas por su significado. Por ejemplo, hay nombres pues que las personas ponen por tradición, como dolores, angustias, soledad, exilio o mara, que significa amargura. Los otros nombres en sí mismos ya llevan el significado. Inclusive en la Biblia, por ejemplo, Nabal, ¿recuerdan? El esposo de Abigail. Nabal significa insensato, ruin, perverso. Es tremendo, ¿verdad? Cuando los cristianos preguntamos a Dios el nombre para nuestros hijos, el Señor nos da un nombre profético. Como les repito, para Dios es muy importante el nombre. Así que como cristianos debemos preguntarle a Dios, ¿qué nombre escoges tú para mi hijo? ¿Qué nombre escogiste, Señor? Cuando iba a tener a mi hija, bueno, el Señor me dio un nombre profético, Ana Daniela. Ana significa gracia, favor, misericordia de Dios. Y Daniela significa Dios es mi juez y justicia de Dios. Así que el día que celebramos sus 15 años, el Señor me dio esta palabra para ella, diciéndole cómo en su vida se manifestaban estas dos formas del amor de Dios, que es la gracia y la misericordia, y el favor de Dios y la justicia, la integridad, la rectitud en su vida. Y Dios estaba pendiente de todo lo que ella hacía. Y Dios siempre pone gente a su favor, siempre pone gracia en mi hija. Y es muy importante que nosotros también bendigamos a nuestros hijos con esos nombres. Bendiciones a Lali Resendiz. Igualmente, bendiciones para tu casa. Ahora, analizamos las escrituras y nos damos cuenta que Dios le cambió el nombre a las personas con nombres equivocados y les llamó por el nombre que correspondía. Y además, ese nombre correspondía al propósito y destino que Él les había dado. O sea, Dios les quita ese nombre equivocado que les habían puesto sus padres y les da un nuevo nombre a muchos de los personajes de la Biblia. Por ejemplo, tenemos a Abraham. Dice Génesis 17:5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Fíjense bien, Abraham significa padre enaltecido y Abraham significa padre de un pueblo o nación. Una sola palabra, una sola letra hace la diferencia, ¿verdad? Dios le dice, ya no eres un padre enaltecido, aunque su esposa era estéril, pero ya no era un padre enaltecido. Ahora él había sido tratado por la mano de Dios, había sido sacado de su tierra, de su parentela, de ahí, de la ciudad donde vivía, y había sido llevado al desierto para ser tratado por Dios, para tener una intimidad, haber sido conocido por Dios. Y entonces Dios le cambia el nombre y le dice, ahora vas a ser el padre de un pueblo o nación que es Israel. Y Dios cumple, ¿verdad? Dios cumplió la promesa. Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo, que nadie podía contar. Y hemos visto cumplido el propósito de Dios. Tenemos también a Sara. Sara
Vamos a Génesis 17:15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. También le cambió una letra por ahí a la esposa de Abraham. Sarai significa dominante o manipuladora y Sara significa dama, reina, señora, y también significa prevalecer. Esta mujer a la que Dios cambió el corazón de ser dominante, de ser manipuladora, lo que su nombre había marcado en ella, ahora esa mujer era convertida en una dama, en una reina, en una señora verdaderamente. Con Israel, ¿qué hizo Dios con Israel? En Génesis 32, del 26 al 28, te recomiendo que leas completo la cita, y dice la palabra de Dios: y dijo el ángel de Jehová: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Sabes lo que significa Jacob? Jacob significa suplantador y engañador. ¿Te imaginas desde que Jacob nació, toda su vida, todos sus años, estarle diciendo engañador, engañador, suplantador? ¿Qué hizo Jacob? Engañó a su padre, que suplantó a su hermano. ¿Qué hizo? El nombre que tenía, que le habían puesto, determinó su futuro. Pero Dios llegó y transformó esa dirección. Recordemos que nuestros hijos son flechas en manos del valiente, pero Dios es poderoso para cambiar todas las circunstancias. Y llegó con Jacob y le quitó el nombre. Fíjense, Jacob estaba luchando con el ángel del Señor, que es Jesús, y le dice: ¿qué quieres? Pues no te voy a soltar hasta que me bendigas, le dice Jacob. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cómo lo bendijo? Bendición, bendecir es decir bien de alguien. Le transformó el nombre. Dejó de llamarle engañador. Le dijo: ahora voy a bendecirte, voy a hablar bien de ti. Voy a dejar de lado ese nombre de engañador. Tú ya no eres más un engañador, tú no eres un suplantador, tú no eres un falso. Ahora eres un príncipe de Dios, que significa Israel. Ahora eres el que pelea con Dios y ganó. No estaba peleando contra Dios, estaba peleando con Dios para recibir la bendición que Jacob estaba esperando. Y su vida se transformó, porque además así se llama la nación, Israel. En ese nombre tomó nombre toda la nación de los hebreos, en Israel. Así se llama ese país de donde venimos, viene la herencia espiritual para nosotros, sus hijos. Así que imagínense la transformación que Dios puede hacer en nuestra vida. Cuando hemos tenido un hombre que ha determinado cierta dirección errónea, y miren lo que Dios hace, nos bendice y nos cambia el nombre. Vemos, por ejemplo, a José. José significa añadidura y bendición. José tenía un nombre hermoso, pero ¿cómo le llamaban sus hermanos? Porque eso pasa muchas veces. ¿Cómo le decían? El soñador, ¿no? El consentido del padre, a lo mejor el iluso. ¿Cómo le llamarían sus hermanos? ¿Y qué pasó con José cuando llegó a Egipto? ¿Cómo le llamarían? Esclavo, esclavo inútil, esclavo inmundo, como les hablaban. ¿O cómo le llamaría la esposa de Potifar? Eres un cobarde, eres un poco hombre, porque ella lo trató de seducir y él se mantuvo fiel a Dios, se mantuvo en santidad. ¿Cuántas veces lo que la gente nos dice afecta
afecta a nuestro corazón. ¿Cuántos niños, porque son agredidos y les ponen apodos y se burlan de ellos, cambia su vida? Pero más grave, cuando los padres lo hacen, cuando los padres agreden a los hijos y les dicen, eres un inútil, eres un bueno para nada. Y ese nombre que le dan y ese apodo que le ponen a ese hijo o a esa hija determina su futuro. ¿Nos damos cuenta a dónde nos está llevando el Señor? Con los nombres, cómo nombramos a nuestros hijos. Hablábamos del bullying y te recomiendo que escuches una nueva generación para Dios, la parte 5, que hablamos del bullying. ¿Cuántas veces los mismos padres promueven esto? Abren puertas espirituales para que sus hijos sean agredidos por los nombres que le ponen, por la forma en la que los describen, por las etiquetas que les ponen a sus hijos. Y eso hace que vengan otros a agredirlos y que vengan otros a llamarles de la misma manera. Y el dolor que provoca este tipo de nombramientos en una persona de verdad destruye su vida. Quiero que veamos ahora Gedeón. Quiero nombrar a Gedeón. Vamos a Jueces 6, verso del 11 al 16. Y vamos a ver este tipo de comportamiento. Y vino el ángel de Jehová, otra vez Jesús, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Dios de Egipto? Y ahora Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Sabes lo que significa Gedeón? Significa talador de árboles o destructor de cualquier cosa. Significa desastre. Imagínense llamarle a un hijo de esa forma y toda la vida decirle desastre, destructor. ¿No hay muchos padres que le dicen así a sus hijos? Ay, no, mi hijo es la oveja negra de la familia. Ay, este es el peor de todos. Ay, es el latoso. Ay, es el tremendo. Es el terrible. ¿No es así? Así le llamaban a Gedeón. ¿Y qué hizo el Señor cuando se presentó ante él? Ni siquiera lo llamó por su nombre, porque su nombre era terrible. Y su nombre manifestaba lo que él estaba haciendo. Ese nombre de Gedeón, miren lo que él le contesta a Dios. No, hombre, ¿yo qué voy a poder? Además, ¿qué Dios ni qué Dios si ve lo que hizo con nosotros? Así contestó él. Así contestó como ese desastre que le estaban declarando todos los días de su vida desde que él nació. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo, varón esforzado y valiente. Esa es la forma en la que Dios le habló a Gedeón. Lo bendijo, así como bendijo a Jacob y le cambió el nombre. El Señor bendijo a Gedeón y le cambió el nombre de desastre a varón esforzado y valiente. Además era miedoso, estaba escondido y le dijo, no hombre, pero si yo soy el último, mi familia es pobre, yo soy el último de
de los que están, el menor de la familia, el que menos vale. Eso le habían enseñado, de eso lo habían convencido, eso habían hecho contra él, su propia familia. Porque muchas familias se dedican a destruir a sus propios hijos, a los seres que están ahí alrededor. Y eso es lo que habían hecho. Pero Dios cambió todo en Gedeón. Y sabemos al final, ¿verdad? Gedeón actuó no conforme le habían enseñado y lo habían convencido porque le metieron esa mentira desde que nació. Ya estamos de vuelta. Gedeón actuó conforme a lo que Dios le dijo que era. Y entonces cumplió el propósito de liberar a Israel de los madianitas. Tenemos también a Jabes. Él es otro ejemplo maravilloso de lo que Dios hace. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes significa estar avergonzado, estar confuso o desilusionado. Significa seco, significa destruir y marchitar. Esa mujer amargada que ha de haber tenido ahí dolores de parto muy fuertes, le puso ese nombre a su hijo. Pero ¿saben qué? El Espíritu de Dios que estaba sobre Jabes no le permitió actuar como Gedeón al principio. No le permitió actuar de esa manera, tal como su madre le había llamado. Él confió en Dios, él se acercó a Dios y Dios le concedió lo que él le pidió. Él no se consideró a sí mismo como lo habían llamado. Él se consideró como Dios lo veía y como Dios lo amaba. Y a Dios, por supuesto, no le importó el nombre que le habían dado. Dios escuchó su oración, Dios vio su corazón y lo bendijo. Asimismo tenemos a Juan el Bautista. Dice Lucas 1:13, pero el ángel le dijo al papá de Juan el Bautista: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Juan significa favorecido de Dios. Zacarías era un sacerdote y Juan fue un hijo que había sido esperado porque Elizabeth, su esposa, era estéril. Y Juan el Bautista sabemos quién fue, ¿verdad? Y el mismo Zacarías primero duda de ese milagro y Dios lo deja mudo, pero cuando nace Juan, Zacarías recupera el habla y empieza a profetizar. Y miren la forma en la que Dios habla. Dios le da esa palabra profética a Zacarías para su hijo. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ve qué diferencia. Pasó Zacarías de la incredulidad a declarar bendición para su hijo. Y miren cómo lo llama Dios: profeta del Altísimo. Y sabemos que él aún bautizó a Jesús. Así que nos damos cuenta lo importante que son los nombres para Dios y los nombres para nuestros hijos. El último ejemplo que les quiero dar es de Simón, de Pedro. Simón significa desierto, desolación. Y Jesús le cambió el nombre. Recordemos que le dijo: tú eres Pedro. Y Pedro significa un pedazo de la roca. O sea, de la roca es tomado. Y Jesús es la roca. Así que Pedro, Jesús le estaba declarando: tú eres de la naturaleza mía. Tú eres de mi naturaleza. Mi ADN divino corre por ti, Pedro. Y Jesús lo cambió en ser un desierto
en ser desolación, algo que no produce fruto, a alguien que iba a producir mucho fruto del Espíritu Santo porque confiaba en el Señor, porque Pedro había sido llamado apóstol de Jesucristo. Así que, como vemos en todos estos personajes y a través de la Biblia, el nombre determina el destino de una persona, el propósito de esa persona que Dios dio. Aunque muchas personas, como decíamos, tienen nombres que los destruyen, pero no hablo de los nombres de nombre propio, sino a algunos son llamados el inútil, el bueno para nada. Tal vez estés reconociendo alguno de estos apodos que alguien te ha puesto. Bueno, déjame decirte que los que hacen este tipo de cosas son gente perversa, ¿no? A otros se les dicen tontos, ay, qué lento eres, y son etiquetas que se quedan y de verdad causan heridas en el corazón de las personas que los reciben. A veces son los propios padres los que lo hacen, o los compañeros, o la familia, o otros nombres como nunca puedes, o no sé cómo, ¿verdad? Hay personas que siempre dicen, es que no sé cómo, porque alguien les metió esa idea en la cabeza y así es conocido. Nunca sabe cómo hacer las cosas y así viven conforme a estos apodos, conforme a estos nombres que se les han dado. O el fracasado, ¿no? O como dicen ahora los jóvenes, el loser, el perdedor. Ese es otro apodo que ha lacerado y dañado a mucha gente, a muchos jóvenes. O algunos jovencitas a los que llaman mujerzuelas, ¿no? Sus propios padres, su propia familia o alguien ahí del trabajo les llama y las ofende de esta manera, o algún esposo o algún novio. Todo ese tipo de cosas, cuando la gente recibe ese daño y se queda en su corazón, muchas veces empiezan a actuar de esa manera. Muchas jóvenes que son ofendidas, insultadas en su casa, empiezan a actuar de esa manera. En su corazón queda esa atadura y las circunstancias empiezan a empujar, a rodearlos y se empiezan a convertir en lo que les han declarado. O vemos gente que les dicen, eres un holgazán, no eres un arrimado, eres un limosnero. O eres un torpe, o un loco, o un extraño. No llames a tus hijos de esa forma porque estás determinando su destino. El Señor vino a romper toda esa basura en nuestra vida y a formarnos, recordemos, una nueva generación para Dios. Nosotros no somos como el mundo. Nosotros tenemos que actuar diferente. Y esos pensamientos de Dios tienen que manifestarse en nuestra vida. Debe notarse la diferencia entre el mundo y los perversos y los que somos verdaderos hijos de Dios. Recuerda que los religiosos no son hijos de Dios. Los hijos de Dios, dice la palabra, que son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Ahí en Romanos 8:14, apréndete ese versículo. Recuerdo cuando durante muchos años yo regularicé chiquitos, niñitos que iban a entrar a primaria, les daba clases de regularización. La mayoría de esos niños y niñas llegaban totalmente bloqueados conmigo y parecía que ese era el nombre, no puedes. Yo le decía, a ver, haz alguna letra que conozcas, y empezaban a llorar. O sea, no puedo. Y empezaban a temblar, las manitas les temblaban y empezaban a llorar, venían verdaderamente bloqueados, porque sus maestras los habían convencido de que no podían, de que a veces las expresiones, a veces la forma en la que se dicen las cosas, un comentario, ay, otra vez no puedes, ay, tú eres el que nunca puedes, tú eres el que nunca entiendes. Ese tipo de comentarios lacera el corazón de un niño. Y recuerdo que les decía, bueno, ¿qué es lo que pasa? No puedo
no, nadie nacimos sabiendo. Le decía yo, cuando era chica tampoco sabía las letras. Pero, pues haciendo muchas planas uno puede aprender. Y los ponía a orar y les decía, mira, Dios te dio la suficiente inteligencia, te dio 2 manos, 2 ojos, 2 oídos y te dio todo lo que necesitas para aprender a leer y escribir. Porque cuando llega la verdad de Dios a la vida y al corazón de un niño y de una persona, cambia todas las mentiras que le dijeron. Las maestras habían metido en su corazón el no puedes, y muchas veces los padres refuerzan eso, poniéndose todos desesperados, todos enojados y diciéndole ¿por qué no puedes? ¿Y por qué no entiendes? Y refuerzan ese nombre de no puedes y bloquean verdaderamente a un chiquito. Pero cuando la verdad de Dios llega al corazón, entonces todo cambia. Y esos niños en un mes, de perder todo un año de no poder aprender a leer y escribir, cada clase orábamos, cada clase los guiaba, que le pidieran a Dios que los ayudara, que les enseñara, y en un mes estaban leyendo y escribiendo. A veces nuestros hijos tienen algún problema por ahí en matemáticas y les cuesta trabajo, y muchas veces es por este nombrecito, por esta etiqueta que les han puesto, y eso es lo que los tiene detenidos para progresar. Igual a los adultos. Hay adultos que tienen etiquetas que les impiden progresar, que les impiden avanzar. Y es muy importante que conozcamos la Escritura y que hablemos la palabra de Dios, y que la palabra de Dios cambie en nosotros los pensamientos y todos esos nombres falsos, toda esa basura que se ha metido y esa mentira que se ha metido en nuestro corazón. Recuerdo que mi hija Daniela, cuando comentó que quería ser diseñadora de modas, cuando me dijo a mí, bueno, yo ya sabía, ¿verdad? Porque trae los dones y los atributos desde pequeñita. Pero cuando comentó por ahí en la familia que quería ser diseñadora de moda, bueno, los comentarios y las respuestas fueron tan desalentadores para ella. Recuerdo que le dijeron, bueno, si ni siquiera sabes dibujar, ¿cómo pretendes ser diseñadora de modas? ¿No? Entonces me dijo, mamá, es que mira lo que me están diciendo. Y le dije, mira, es muy sencillo, hijita. Si no sabes dibujar, aprendes. Y con eso se resuelve todo. Y vas a lograr el sueño que has tenido. De hecho, Dios usó a varias personas hermosas y muy amadas que la enseñaron a dibujar. Y uno de ellos fue es el subdirector de una universidad de modas, así que bueno, pues les agradecemos todo lo que hicieron por enseñarla a dibujar, y ahora ella dibuja. Eso no es ningún problema. Cuando Dios hace algo, Él lo hace completo. Y también le dijeron, pues para desanimarla, bueno, es que eso ni siquiera es una carrera, eso es un hobby, ¿no? Entonces ella de repente dijo, mamá, pues ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué esta respuesta? ¿Por qué no aceptan esto que ha sido mi sueño, ¿no? Así que le dije, bueno, pues si es un hobby, pues déjame decirte que es un gran hobby porque Dios lo inventó. El Señor es el que creó las primeras vestiduras dignas para cubrir a Adán y a Eva, que habían tratado de tapar su pecado. Recordamos ahí en Génesis 3 cuando ellos pecan y entonces se esconden de Dios y se cubren con hojas de higuera. Y Dios les crea las primeras vestiduras que iban a cubrirlos con esa honra de Dios. Así que, bueno, el Señor, le dije, te ha dado ese don, hija, y todo lo necesario para que diseñes vestiduras dignas del Señor, que le honren y que muestren su perfecta voluntad para este mundo tan perdido. Así que, ¿qué pasó? Que tú conoces las Escrituras, tú no puedes dejarte llevar por lo que digan otras personas que no están conectados con Dios. Tú no puedes dejarte llevar por pensamientos y por nombres, por palabras que detengan
tu caminar, detengan tu avance, detengan tu carrera hacia el propósito que Dios puso en ti. La Biblia es tu roca y tu fundamento. Y entonces en su corazón inmediatamente se cambió todo ese desánimo por la verdad del Señor. Volvió a retomar esa pasión, ese sueño que ella ha tenido y que Dios la está capacitando. Mira lo que dice Isaías 43:1. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Fíjense cómo hace la diferencia. Dios lo creó y primero se llamaba Jacob, pero después Dios lo formó a su imagen. Dios lo transformó y se llama Israel. Pero ahora puedes ponerle tu nombre ahí. No temas, porque yo te redimí, te dice el Señor. Te puse nombre, mío eres tú. Y yo te aseguro que Dios no te puso ni fracasado, ni mentiroso, ni engañador, ni destructor, ni lento. Dios no te puso ese tipo de nombres. Mira lo que dice Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ese es el nombre que Dios nos puso. Esa es la forma en la que Dios nos habla. Además dice aquí que tenemos escrito el nombre de Dios. Cuando nosotros le obedecemos, tenemos escrito el nombre de Dios. Así que eso es lo único que vale. Eso es lo que cambia el destino. Eso es lo que determina que cumplamos el propósito perfecto de Dios. Y siempre su propósito es exactamente perfecto y glorioso. Dios no dio propósitos de fracaso ni de desastre a nadie. Dios nos dio propósitos altos, porque dice la Biblia que como es el cielo más alto que la tierra, así son los pensamientos de Dios. Los propósitos de Dios son más altos que los nuestros. Ahí es donde Dios te quiere llevar y quiere llevar a tus hijos. Por eso es tan importante que cuidemos lo que hablamos. Y para cuidar lo que hablamos tenemos que cuidar lo que pensamos. Y para cuidar lo que pensamos tenemos que estar conectados con Dios. Porque si no estamos conectados con Dios, es como si yo desconecto esta lámpara y se apaga. Y estamos en tinieblas y decimos y hablamos muchas puras tonterías y cosas que no edifican. Bendiciones, Alejandro Cervantes, y un abrazo a Toluca. Bendiciones, hermano, que el Señor le guarde. Mira lo que dice Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios, porque Él nos da un nombre nuevo. No importa cómo te llames, aun si tu nombre es hermoso, o si tu nombre significa cosas desagradables, o te han puesto un apodo y te han estado nombrando de cierta forma y que verdaderamente se ha manifestado en tu vida. Hoy Dios quiere cambiar eso. Hoy, si tú se lo pides, Él te va a cambiar y te va a hablar como le habló a Gedeón, como le habló a Abraham, a Sara, a Jacob. Te va a cambiar un nombre. Aquí lo dice, y esta es una promesa para todos. No nada más para estos hombres y mujeres de la Biblia. Esta es una promesa para todos. Él te va a dar una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Ahí escrito que solo tú vas a conocer, que el Señor te va a revelar a ti. Pero mira lo que dice el Señor que somos. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, este es como el Señor te nombra, más que vencedor.
No solo un vencedor, eres más que vencedor. Y este nombre ya lo puedes adoptar porque este te lo dio el Señor. Así que cuando las circunstancias se presenten, las crisis se presenten, los desastres se presenten en tu vida, tú no puedes decir, bueno, es que todo me sale mal porque yo no puedo. Aquí dice la palabra de Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 y Romanos 8:37. Yo soy más que vencedor y ese es mi nombre. A partir de hoy, ese será tu nombre. Más que vencedor, más que vencedora. Las circunstancias no te van a derrumbar. Y escucha bien lo que el Señor te dice. Tú eres más que vencedor. Ríndete ante tu Dios, ante el único Dios verdadero, y no tendrás que rendirte ante ninguna circunstancia. Hijo, más que vencedor. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Lo voy a repetir. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es tu nombre. Tú no eres hijo de cualquier persona, aun si no conociste a tus padres, aun si te abandonaron, aun si tus padres te niegan o te rechazan, tú no eres cualquier persona. Déjalo atrás. Aléjate. Tú sigue avanzando. Aleja a los que te atacan de tu vida. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y ese es tu nombre. Porque ese es el nombre que te da identidad. El Padre te ha amado tanto que si tú le entregaste tu vida y si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Así, ponte frente al espejo y dilo, yo soy hija de Dios y ese es mi nombre. Y el Dios Altísimo es dueño de todo cuanto existe. Así que no dejes que nadie te ofenda. El espiritual no se ofende por nada porque reconoce quién es. Ahora ya no vas a recibir todos esos dardos de fuego del enemigo a tu corazón. Ahora vas a saber que eres una hija de Dios, que eres un hijo de Dios y que eres más que vencedor. Ese es tu nombre. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te das cuenta? Lo que nosotros hacemos, Dios ya lo tenía preparado. No lo hacemos porque somos muy lindos o muy capaces. Lo hacemos porque Dios ya nos había escogido para cumplir el propósito. Y así como le dijo, creador tuyo soy Jacob, él nos creó, pero después formó a Israel. Nos formó en la nueva persona, en las nuevas criaturas que somos hijos de Dios, porque somos hechura suya. No solo nos creó y nacimos de manera natural, sino que además nos formó para ser hechura suya, para parecernos a Él, para ser sus hijos y para darnos la victoria, para hacernos más que vencedores por medio de Cristo. Eso eres y esos son tus hijos. Cuidado con la forma en que los trates y cuidado cómo les digas, porque recuerda que vamos a dar cuentas de todo lo que hacemos. Pero primero necesitamos nosotros entenderlo y recibir la revelación de parte de Dios. Y necesitamos caminar de esta manera, dejar todos los apodos, todos los nombres que nos dieron, las mentiras que le creímos a nuestros enemigos y a los que nos han querido atacar, y empezar a caminar como Dios dice, empezar a creer la verdad de Dios. Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mira cómo nos llama el Señor.
una iglesia gloriosa. Somos la iglesia gloriosa. Te invito a ver ese video de la iglesia gloriosa y la iglesia victoriosa. Ahí está grabado en nuestras páginas. Jesús mismo dio su sangre para bendecirnos. Dio su sangre para que seamos esa iglesia sin mancha ni arruga. Así que debemos comportarnos de esa manera, en santidad, buscar la santidad de Dios y comportarnos de esta manera, comportarnos como hijos de Dios. ¿Y cómo somos los hijos de Dios? Bueno, damos fruto del Espíritu Santo. De acuerdo a su palabra, ahí encuentras el fruto en Gálatas 5, 22 y 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, hablando lo que conviene, hablando de la forma que conviene. Bendiciones a Teresa Urbina, y claro que sí, estamos orando por todos los países que están siendo castigados a través de todos estos desastres naturales, pero sabemos que Dios tiene el control absoluto y que Dios está llamando a su pueblo a orar, a interceder, y muchos se van a convertir en medio de todo esto, porque recordemos que la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento. Así que ya sabemos, somos hijos de Dios. Cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros y recordemos que debemos cuidar cómo llamamos a nuestros hijos, porque no se nos olvide que un nombre es un destino. Así que yo te invito a que dejes de hablarles a tus hijos como lo has hecho hasta ahora y comiences a hablarles como Dios determina y como Dios nos enseña. Soy la hermana Mónica Lara y te doy las gracias por haberte conectado. Te deseo una semana gloriosa, una semana llena de la presencia de Dios. Una semana donde tú y tus hijos empiecen a hablar un nuevo lenguaje. Tu familia, tus compañeros de trabajo, tú empieces a hablar el lenguaje de Dios y empieces a hablar como un hijo, como una hija de Dios, aun en medio de las circunstancias. Empieces a hablar como más que vencedor, no con quejas, sino con la palabra de Dios, porque esa es la verdad. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Gracias, te espero el próximo viernes y te pido que compartas estos videos, que seas un instrumento en las manos de Dios para llevarlos a todos los que necesitan esta palabra. Y en estos tiempos de aflicción, los corazones se sensibilizan y es un buen momento para predicar el Evangelio. Que Dios te bendiga. Gracias.